Buen día, estamos con el doctor Marco Martos, intelectual destacado, profesor universitario, es presidente de la Academia de la Lengua, con quien tenemos el honor de dialogar ahora sobre temas centrales de la literatura y la cultura nacional en el contexto del bicentenario de la República. Yo he tomado contacto de modo casual con Zenaida Mateos, que es una periodista que está casada con Marcos Sileri de Caretas, que está, digamos, en esa condición como contratada, digamos. Entonces están discutiendo ahí qué obras hay que publicar, por ejemplo, y cuáles son las, digamos, las características y a qué público se quiere llegar. Ya. Entonces, eso primero. Bueno, en comunicaciones lo importante es a quién quieres comunicar y qué quieres comunicar. Entonces, se han planteado un universo que sea de adultos jóvenes hasta adultos menos jóvenes, pensando que la tarea escolar corresponde sobre todo al Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué obras deben llegar? Ese es el tema. Indiscutiblemente, una cosa buena es difundir de forma masiva los valores probados. Ejemplo, una antología de poesía de Vallejo. Dirán que Vallejo es muy conocido, sí, pero ¿quiénes conocen mucho a Vallejo? Es cierto que es el poeta más conocido, pero aún así podríamos decir que los jóvenes no están en el tema poesía ahora. El que pasa por la calle, digamos. Bueno, a eso hay que llegar. Con poesía, con cuento, con novela, eso en el campo literario. Pero el Perú también ha tenido y tiene muy buenos ensayistas. O sea, por ejemplo, una antología, diría a nivel pues popular, del Inca Garcilaso es muy útil, y otra antología de Basadre. No estoy hablando, en el caso de Basadre, de la historia de la República, eso sería imposible, pero habría que hacer algunos de los libros de ensayos de Basadre, y al mismo tiempo dar oportunidad a jóvenes investigadores o... Perú, problema y posibilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, es una pequeña respuesta inicial. Ok. Nosotros hemos tenido también a veces debates en términos de, digamos, de cuestionamientos. El caso, por ejemplo, de Arguedas, ¿no? Que un aporte importante, sin embargo, en estos foros que fue muy cuestionado, sí, muy golpeado, y después muchos se arrepintieron de esas críticas, que a veces son muy duras contra los intelectuales, los literatos. Bueno, es la confusión que hay, escúcheme, porque yo creo que usted viene de ahí, entre sociólogos y literatos, ¿no? Ahora esa discusión no tendría lugar, simplemente, porque la confusión esa discusión fue en el año 65, o 64, 65, fue una confusión teórica. O sea, lo que exigían los sociólogos a Arguedas era que fuera fiel a la realidad que ellos conocían. Y entonces Arguedas está hablando de un Perú, ese término ya no se usa ahora, pero semifeudal, donde el campesino podía rodearse ante el patrón, o creía que el patrón era el intermediario con Dios mismo. Entonces decían, eso no existe. Yo lo he visto, contestaba Arguedas. Y ahí está, ese es el kit de la cuestión, ¿no? O sea, Arguedas entró en esa discusión en la lógica de los que le objetaban. Pero lo que tenía que haber contestado simplemente se me ocurrió. Yo lo pienso así, la literatura no es exactamente una fotografía de la realidad. O, digamos, como decía Stendhal, que la literatura toma mucho la realidad, es como andar con un espejo, con la realidad, pero depende de quién maneje el espejo. O sea, voy caminando por el mundo y el espejo lo voy moviendo como quiero, y lo que refleja el espejo es lo que un poco la mano o la persona que la dirige. Bueno, es una discusión histórica ya, pero de todas maneras, curiosamente, el Arguedas que ha quedado, que digamos se reproduce más, que se lee más, es el más simbólico, es el menos pegado
a la historia y a la sociología, el de los ríos profundos. Ese es el Arguedas, digamos, más recordable. Ujú. Ahora, a veces se discute sobre estos clásicos, grandes aportes, pero en los últimos 30 años, digamos, 40 años, ¿qué, digamos, hitos o movimientos usted señala como que han marcado un poco también hitos en la historia de la literatura peruana? Bueno, el Perú, digamos, es un país más de poetas, en términos históricos. O sea, la manera como nuestros poetas han destacado específicamente en el siglo XX es enorme, es grandísima, y Vallejo es el mejor ejemplo, pero no es el único. Hay como 10 o 15 poetas de nivel internacional altísimo. Y más bien, digamos, la novela y el cuento se ha demorado más tiempo en despegar. Tenemos un gran cuentista a principios del siglo, que es Valderomar. Es un paradigma, digamos. Y después tenemos los tres grandes novelistas, Arguedas, Ciro Alegría y Vargas Llosa. Entonces, ellos han puesto la valla muy alta. Y una vez conversando con un español que se llama Félix Álvarez, que no es Félix Álvarez Brun, sino Félix Álvarez Sáenz, que radicó mucho tiempo en el Perú y es padre de una poeta muy destacada que se llama Montserrat Álvarez. Hablábamos de la literatura española, y entonces él ponderaba mucho y yo también, y entonces yo le dije, pero en el siglo XVIII no hay muchos valores destacados en España. Entonces me dijo, bromeando, ¿no? Algunos siglos descansamos. Bueno, Claro. ¿a dónde voy con esto? A que es muy difícil en el tiempo cercano ver valores de esa dimensión. O sea, Vargas Llosa, Ribeiro en cuento y ya, en cuento y novela, y los que vienen están luchando por un espacio. Por un espacio. ¿Ya? Ahora, entre ellos hay uno que ha fallecido, que ha sido para mí muy destacado, pero desgraciadamente ya falleció, pero tiene 2 o 3 novelas excelentes, que es Miguel Gutiérrez, ¿no? Y ahora, sin duda, hay autores que han aprendido a hacer circular mejor sus libros. El ejemplo sería Santiago Roncayolo, por ejemplo. Claro. Circula mejor sus libros, pero todavía no alcanza la dimensión de los que hemos mencionado. Y así podemos citar a 10 más, ¿no? Hay autores también, Fernando Ampuero, por ejemplo, son muy importantes, ¿no? Sí, Abraham Sánchez León, que es poeta, pero también como novelista, sí. Hay gente. Sí. Ahora, a veces está el tema de las individualidades, ¿no? Las personalidades, los intelectuales, y otros son los movimientos, ¿no? O sea, en otros países a veces son movimientos que tienen líderes representativos de esos movimientos. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, se me ocurre Hora Cero, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación entre personalidades y movimientos en el caso nuestro? Bueno, digamos, el auge de los movimientos en términos mundiales ha sido en los años 20. Digamos, todos los movimientos de vanguardia, desde el expresionismo hasta el surrealismo, pasando por el futurismo, el dadaísmo, todo esto, ¿no? Que se trata de prolongar con otras cosas en los años 40 y 50, y estos movimientos como Hora Cero u otros parecidos en otros países, más bien yo los asociaría, si pensamos, digamos, en literatura occidental, con esa efervescencia que ocurrió precisamente en los años 68, 69, la efervescencia francesa, la rebelión que fue la última, ¿no? Porque después vino el orden, que fue De Gaulle, y lo mismo en Estados Unidos, recuerdo Marcuse, por ejemplo, claro. Este filósofo que un día le dijeron que hable contra la universidad, y él estaba hablando desde un árbol, trepado ahí, y dijo, no puedo hablar contra el árbol que me sostiene, ¿no? Ese fue el límite del universitario que le da pavor ir contra la universidad. Yo creo que es una cosa muy simbólica. Ahora, Hora Cero, ¿no? Hora Cero es un movimiento que surge en Villarreal.
ellos eran inicialmente alumnos de Villarreal, es decir, no San Marcos, no católica, No católica, claro. etcétera. La mayor parte de los poetas habían sido de San Marcos católico y no había habido movimientos. Los poetas de los años 50 eran valores individuales, amigos todos, también capaces de hacer cosas tremendas. Hubo un grupo de escritores, entre los cuales estaba Abelardo Oquendo, Carlos Germán Belli, que parecería increíble, otro que se llama Milla, que no es Carlos Milla, que soltaron ratones para asustar a las personas que concurrían en el teatro municipal a la puesta en escena de Anunciación de María de Claudel, un autor francés católico, ¿no? Hacían ese tipo de cosas. Así que si uno ve la historia literaria, Hora Cero responde a eso mismo, ¿no? Al deseo de visibilidad, digamos, yendo contra lo que se supone es establishment, ¿no? Uh-huh. En este caso literario. Ahora, entre quienes formaban parte de Hora Cero, hubo un poeta notable, sin duda, que es Verástegui. Verástegui. Verástegui, que es hasta cierto punto independiente de Hora Cero. Me contaron una anécdota de Verástegui. En un momento él estuvo un poco enfermo y retirado en la casa de su padre en Cañete, y el padre lo veía como un inútil, un hombre como también le dijeron a un cantante, un hombre de televisión, ahora no me acuerdo cómo se llama, el hijo de Gladys Sender, que es un actor muy conocido. ¿Cómo se llama? De Gladys Sender. El alcalde de San Isidro es el padre. El padre, sí. ¿Cómo se llama? A ver, es un actor muy conocido. Bueno, no importa. El padre en un momento, él era rockero, y el padre le dice, tú eres bueno para nada. Y después se hizo muy famoso. Sí. Entonces el padre de Verástegui tampoco entendía, este hombre que escribe poesía, iban personas a entrevistarlo, incluso de fuera del país, personas que hacían tesis sobre poesía, y dices, bueno, será importante. Sí, claro. ¿No? Para algunos... Para algo servirá. Sí. Ahora, el Perú es un país multicultural, ¿no? Entonces, mucho también ha estado asociado a la producción en Lima, en la costa, pero digamos de las regiones, de lo que son comunidades quechuas, aymaras, amazónicas, eso ha quedado relegado, digamos, como manifestación cultural. Bueno, podríamos decir esto. Hay una tradición, cuando hablamos de literatura, que es la tradición en la que estamos, que es una tradición occidental. O sea, la literatura tal como conocemos es occidental. Y aquí voy a usar una frase que es de Rodolfo Inostroza, que dice que nosotros, por lengua, por cultura, la mayor parte de peruanos, cuando escribimos o cuando disfrutamos de algo, somos occidentales. Pero somos de extremo occidente. Uh-huh. Así como hay extremo oriente. ¿Y cuál es este extremo? Que el Perú es un país multirracial, multicultural, y nos atraviesa incluso a los que no creemos. Claro. Eso es así. A los que no sabemos quechua también, a los que no sabemos una lengua amazónica. De todas maneras, somos un país, digamos, como Ernesto Mora lo calificó en el año 18, como un país andinista, dijo. En realidad somos un país andino. Los Andes llegan al mar. Esto que vemos aquí es el Cerro San Cristóbal y las islas que vemos fuera son parte de la cordillera de la costa. Es decir, todos somos andinos, es la idea. No solamente por el espacio, sino porque la gente se atraviesa por eso. Y yo lo veo mucho, últimamente he tenido contacto con lo amazónico y entonces ahí podemos ver eso. De un lado, el interés de los poetas y narradores de la ciudad, de Iquitos, de Moyobamba, de Pucallpa, gente mestiza, hablante castellana, que sin embargo están tocados por la selva que está ahí, claro, en la esquina, ¿no? Uh-huh.
escritores como, por ejemplo, Roger Rubril, es un buen ejemplo. Labores que hacen en equipos, por ejemplo, el padre García, con su biblioteca, etcétera, etcétera. Pero sobre todo yo estoy viendo, y esto por mi propia práctica en San Marcos, donde hay una maestría de escritura creativa, hay algunas personas que vienen de la selva y que están en lo que se llama la interculturalidad, ¿no? Y entonces en su poesía y en su narrativa tratan de expresar no solamente la ciudad, sino el punto de vista otro, ¿no? Comunidades, por ejemplo. Ahora hay una escritora que se llama Ana Luisa Ríos, que es de Nauta y que publica un libro que se llama Anem, que es el canto ritual aguajún. Ella no es aguajún, pero conoce el punto de vista aguajún, claro, y procura expresarlo en castellano, y es insólito. O sea, yo creo que en pocos años va a haber un antes y un después, o empieza ahora, un antes y un después de este reconocimiento cultural, que por otro lado, bueno, en otra cultura, por ejemplo, en la cultura quechua y aymara, en castellano, tiene un gran desarrollo en Puno, y desde los años 20. Bueno, puedo continuar indefinidamente. Claro. Paro para que... Bueno, finalmente, ¿qué políticas considera usted que deberían impulsarse del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, para promover este desarrollo? Que hay gérmenes, hay espacios, hay cosas que, como usted dice, puede ser un antes y un después, y cómo potenciarlo, digamos. Bueno, este es un tema ya que va más allá de lo cultural y es político, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos con nuestro territorio? ¿Quiénes tienen los derechos sobre las aguas, sobre los ríos? ¿Cuál es la participación de los pobladores en la decisión de su futuro? No podemos evitar ni la apertura de carreteras ni la minería, pero tenemos que tener en cuenta que, todo el espacio es la casa de todos y de los que están ahí antes. Claro. Y yo creo que eso es lo principal. Yo creo que hay atisbos en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, pero dentro mismo hay resistencia a dar la voz a los que la tienen con más derecho, que son los que estaban ahí antes. Eso es una cosa elemental. Pero hay cosas buenas también. Por ejemplo, yo estoy enterado, no sé exactamente el número, pero creo que hay más o menos 50 colegios en Lima, en este momento, donde se está enseñando como segunda lengua el quechua. Son colegios nacionales. Qué bueno. Ya, ese es un avance. Quisiera informarme más. Pero yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Por ahí estaría. ¿Cómo tratamos desde el Ministerio de Cultura y desde el Ministerio de Educación a la gente que no habla español, o que el español no es su primera lengua y que está diseminada en todo el territorio, y que creo que lo primero que hay que hacer es salvaguardar sus derechos? Hay programas también en televisión o noticieros que están comenzando en esos idiomas. Todo es positivo. Pero pongo ejemplo de cosas que se hizo a medias y que no se terminó bien. Y que fue lo que hizo Velasco, que convirtió al aymara y al quechua en lenguas oficiales, y salían periódicos, etcétera. Pero eso era, o páginas en la Crónica y en el Peruano, escritas en quechua o en aymara inclusive, pero ahí quedó la cosa. Pero si somos iguales, si teóricamente somos iguales, tenemos derecho a expresarnos en la lengua que conocemos. Y en este mismo momento en Lima, hay personas que hablan quechua o aymara, que son monolingües, y cuando tienen un problema de justicia, no hay traductor en el juzgado. Y entonces recurren a San Marcos, que tiene algunos especialistas. Ya, pero es muy poco. Tendría que haber, un mayor número de personas que puedan hacer de traductores para esas personas. Creo que ha habido un primer juicio donde se han permitido expresar en su lengua originaria. La defensa de una tesis en el extranjero que han sustentado también, ¿no? Entonces, creo que son signos alentadores dentro de todo. Yo creo que tenemos que ser positivos. O sea, criticamos, pero creo que el futuro será mejor. Esa sería la conclusión. Muy bien, muchas gracias, doctor Martos. Profesor, un honor haber conversado con usted. Muchas gracias también a ustedes por esta amabilidad. Gracias.